Bueno, 12 menos 20 del mediodía, llegando al mediodía en la República Argentina. Vamos a charlar con Juan Pablo Modarelli, que es legislador de la ciudad de Buenos Aires, dentro del Frente de Todos. La ciudad de Buenos Aires, siempre decimos, es la ciudad donde uno transita, donde habita, donde desarrolla sus actividades. Y el eslogan que siempre hemos tenido en los últimos años es: Buenos Aires no se inunda más. Sin embargo, con la última lluvia nos hemos dado cuenta que eso parece que no es tan así, y eso que hemos tenido una época de sequía importante. Bueno, vamos a preguntarle a Juan Pablo qué está sucediendo con la última lluvia y por qué hemos visto barrios como Villa Urquiza, Saavedra inundados. Hola Juan Pablo, buen día. Maximiliano Lecky, equipo te saludan. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Maximiliano? Buen día. Gracias por aceptar estos minutos de charlas en la mañana de Radio Sónica. Bueno, ¿por qué vimos estas imágenes de inundaciones en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, primero lo bueno es que las hayamos podido ver, porque lamentablemente, no por lo que haya sucedido me refiero, sino por la comunicación. Porque lamentablemente cuando suceden estas cosas, que nunca dejaron de suceder en la ciudad, no aparecen muchas veces en los medios. Creo que se generó como un cierto acostumbramiento a que, bueno, si no aparecía en los medios no sucedía, ¿no? Entonces eso lo llevó al expresidente en algún momento a decir no se inunda más, pero la ciudad se sigue inundando, la ciudad sigue teniendo problemas estructurales irresueltos por la falta de planificación principalmente. Se han construido puentes bajo nivel, se ha construido zapitos en distintas zonas del norte de la ciudad, y eso de alguna manera ha llevado a que algunas zonas se sigan inundando y algunas que no se inundaban se empiecen a inundar. Lo que pasó el otro día con la cantidad de agua que cayó, que si bien es excepcional, eso nadie lo va a negar, demuestra que la ciudad de Buenos Aires sigue careciendo de un plan estratégico para planificar. Y pienso en voz alta y te adiciono a lo que estás diciendo. Si estoy equivocado en tu visión me corregís. También se han permitido construcciones, sobre todo en la zona norte de la capital federal, en los terrenos privados, con metros cuadrados que han sido, cuando uno los ve, barrios como Belgrano, Palermo, completamente excesivos, ¿no? Y no sé si la infraestructura está dada respecto a desagües, y ni te digo electricidad, agua, para la cantidad de metros cuadrados que se ha construido en el último tiempo. Sí, eso por un lado. Y después algo que a nosotros nos mencionaron muchos especialistas durante lo que fue la audiencia pública de Costa Salguero, que se dio en la legislatura el año pasado. La falta de colectores naturales de agua. Claro. Esta cosa de pensar en el desarrollo inmobiliario, ¿no? Y no ampliar los espacios verdes, o no fomentar, por ejemplo, lo que es toda la ribera norte, parques públicos, espacios que sean colectores naturales de agua, hace que el agua por un lado brote, y brota en la superficie. Y lamentablemente, si en algún momento se pudo resolver y contener el problema, por ejemplo, del Maldonado, hoy esto que vos mencionás, del desarrollo descontrolado, la falta de planificación en cuanto a la generación de colectores de lluvia, y sobre todo a espacio verde, porque también el otro tema es cómo opera el espacio verde en regular de alguna manera estas cuestiones. Bueno, toda esa falta de planificación y cada vez más cemento hace que estos problemas, cuando se dan, lo que pasó el fin de semana no se pudo tapar por lo excepcional, pero es una constante que venimos teniendo, que lamentablemente no se comunica. En el sur de la ciudad, las villas de la ciudad de Buenos Aires se siguen inundando porque ahí ya la cuestión es mucho más grave. Falta el desarrollo de la estructura básica y necesaria para la urbanización, pero Lugano, Matadero, Solati se siguen inundando y lamentablemente no aparece en la agenda pública eso. Sé que los legisladores de la ciudad de Buenos Aires, del Frente de Todos, de la oposición, están un poco molestos en la aprobación del último presupuesto, ya que varios de los ministros de la ciudad no se han presentado a dar explicaciones del presupuesto. ¿Me contás un poco al respecto? Sí, no se presentó ninguno, sacando el secretario de Hacienda cuando vino a presentar el presupuesto. En la legislatura hay
algo que si bien no está reglamentado o no figura en un artículo específico del reglamento, es un uso y costumbre, es un ejercicio democrático, te diría, que es que ministros o secretarios de Estado, como sucedió con el presupuesto nacional, vienen y se desarrolla lo que se conocía como la ronda de ministros. El ministro de Cultura se sentaba en la Comisión de Cultura y venía a defender el presupuesto de Cultura, y así con cada una de las áreas. Eso no sucedió durante la pandemia, tenía alguna explicación y era razonable. Este año, cuando se solicitó que se retome esa práctica habitual y cotidiana que se hacía con cada presupuesto, el Ejecutivo se negó. Y volvemos a lo mismo, se negaron poniendo el reglamento sobre la mesa. O sea, no, bueno, el reglamento no lo solicitan, no hace falta. Una doble vara que mantienen todo el tiempo, ¿no? Porque la semana pasada votamos una ley claramente inconstitucional, que es delegarle funciones al Ejecutivo en materia de tránsito y transporte, que son propiedad del Legislativo, y ahí no les molestó mucho apartarse de algo más profundo y pesado que el reglamento, que es la Constitución de la ciudad. En este caso fueron como muy reglamentaristas. Y la verdad que, más que generar una molestia, el problema es que se resiente la posibilidad de discutir en términos realmente democráticos y participativos el presupuesto de la ciudad. Algo quizás los incomodaba en lo que tenían que venir a defender, pero se tomaron el trabajo de no hacerlo. Juan Pablo, quien está gobernando la ciudad de Buenos Aires hace muchos años, es un partido político que ha llegado a la presidencia y la ciudad de Buenos Aires sirvió como plataforma para llegar a esa presidencia. Ahora, posiblemente, los números no están definidos, pero posiblemente, a priori, se dice que el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, tiene grandes chances de ser el próximo presidente de los argentinos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo evaluarías vos la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires? Y si eso lo habilitaría, si su gestión es buena o es mala, para llegar a la presidencia. Mira, el otro día cuando votamos el presupuesto, compañero nuestro, Franco Vitali, les hizo una pregunta, ¿no?, a los miembros del oficialismo de la ciudad, que es, ¿por qué va a ser recordado Larreta en su gestión como jefe de gobierno? Y él preguntaba, decía, bueno, las grandes obras, el Paseo del Bajo, la financió la Nación, los viaductos, la Nación, Macri presidente, ¿no?, pero con financiamiento de la Nación. Y esa pregunta, si bien en ese momento se generó como un debate, un revuelo, pero me parece que es muy clara, porque en definitiva el problema que van teniendo los jefes de gobierno de la ciudad que se transforman en presidentes es que pasan de gobernar una ciudad con muchos recursos, donde las dificultades para recaudar y para hacerse recursos no son mayores. Creo que terminan pensando que la Argentina funciona así. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que se nutre muchísimo de la solidaridad del resto del país, sobre todo en la cuestión impositiva, ingresos brutos, y hay un montón de cuestiones que en la ciudad de Buenos Aires se recaudan y que le dan una fortaleza que creo que les nubla un poco la visión de lo que es la Argentina en su conjunto. Eso por un lado. Por otro lado, el jefe de gobierno viene en campaña, me parece que esto de que esté en la vidriera electoral de manera permanente tiene que ver con dos cuestiones, lo que él destina a publicidad y lo que él destina a pauta también, ¿no? Me parece que la construcción de un candidato, en el caso de Larreta, tiene que ver específicamente con lo que se generó a partir de la brutal pauta oficial hacia grandes medios y esta idea de la transformación no para, ¿no? Un eslogan sin quizás mucho desarrollo, sin que se pueda concretar o materializar en algún lado, pero que es muy pegadizo, se ve, y que ellos mismos lo defienden como una bandera de gestión. La transformación no para. No sabemos qué transformación, qué es lo que no para, no sabemos de cuándo va a parar un poco la comunicación brutal que tienen, pero la verdad que si tiene chances o no, yo creo que lo deberíamos evaluar en función de la gestión que ha dejado en la ciudad, y es una ciudad con muchísimos recursos que ha casi duplicado la población en la villa de la ciudad, que ha aumentado todos los índices, ya sea de mortalidad como de desempleo en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, me parece que en cuestiones estructurales, que le ha recortado el presupuesto a la educación y a la salud de manera sistemática, que quitó a la mitad el presupuesto asignado a cultura. Entonces, hay que evaluarlo en función de la gestión, incluso que recibió
y la que deja, me parece que sus posibilidades reales bajarían. Si hay que evaluarlo por la instalación que tienen los medios, bueno, sí, está en todos lados. ¿Y por qué crees vos que entonces va a ser recordado Larreta cuando deje de ser jefe de gobierno? Mira, yo creo que, no sé, más allá de alguna cuestión que uno obviamente en pocos minutos quizás necesitaríamos pensar y recopilar, porque nadie dice que hicieron todo mal, pero sí me parece que lamentablemente los mojones de la gestión va a ser justamente el uso de los fondos públicos para las campañas electorales y publicitarias, la desnaturalización de la legislatura y convertirla no solo en una escribanía, sino ya en una mesa de entrada, porque le delega las funciones al Ejecutivo. Una de las cosas que me parece más preocupantes es el uso que se hizo de la fuerza pública, de la policía de la ciudad, el uso político que se hace y se pretende hacer de la policía de la ciudad, una fuerza creada, votada en la legislatura, con principios absolutamente democráticos y que no se cumplen. Y la verdad, ojalá que se lo recuerde por algo bueno, me encantaría que se lo recuerde por algo bueno, pero los residentes y los concurrentes no dicen lo mismo, los docentes de la ciudad lamentablemente no dicen lo mismo, y quizás sí se les puede, no sé, poner en valor que algunos procesos de urbanización que se han dado, que costaron mucho y que cuesta mucho sostenerlo, y se dan en muchos casos por la insistencia y la participación de los vecinos de la ciudad, y después me parece que el gran eslogan es que todo lo que era público y lo pudo vender, lo vendió. Quiso hacer una torre en Costa Salguero frente al río, así que me parece que va a ser recordado por una buena inmobiliaria el gobierno de Larreta. Juan, la última y cortita, si podés, y tal vez te voy a hacer pensar, y no te quiero meter en una polémica interna del Frente de Todos. ¿Quién debería ser el candidato que represente un cambio dentro del espacio de ustedes? En la Ciudad de Buenos Aires estoy hablando. ¿En la Ciudad de Buenos Aires? No sé, yo la verdad que creo que vivimos desde el 2019 para acá unos años tan difíciles que me parece que lo que está haciendo bien nuestra fuerza política en la Ciudad de Buenos Aires en este momento es juntarse, es discutir cuál es nuestra prioridad, cuáles son nuestras propuestas de gobierno. De hecho, este sábado a las 9 de la mañana en las Facultades Sociales cerramos un ciclo que se llamó Foro para una ciudad para todos, donde pensamos, después de 15 años de gobierno en la ciudad, en 15 comisiones distintas, cuál es nuestra propuesta, cuál es nuestra plataforma, y creo que esa es la característica que tiene nuestra fuerza política, que intenta darle una discusión colectiva a esto. Después hay compañeros y compañeras que han sido candidatos, que tendrán ganas, que tendrán ambiciones como es natural, pero la verdad, si me preguntás, creo que primero definamos lo programático, primero definamos la estrategia y, no sé, en marzo, abril, pongámonos a ver, en función de la discusión más general, cuál es el compañero o la compañera que tiene que encarar esa discusión. Pero si me preguntás preferencias, no. Sí, la preferencia que tengo es de que podamos sintetizar como fuerza política y mostrarle al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires cuál es nuestra propuesta para que haya una ciudad realmente mejor y menos injusta, ¿no? Gracias, Juan, por estos minutos con Radio Sónica, siempre tan atento y tan amable. Un abrazo enorme. A ustedes, abrazo. Juan Pablo Modarelli, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente de Todos, pasó en la mañana del arranque.